Recordáis que ayer habíamos visto cuáles eran las acciones de los estrógenos. Veíamos que los estrógenos tenían varias acciones importantes. Una de ellas era la proliferación celular. Esta proliferación celular muy importante en el desarrollo, pero también muy importante en el tracto reproductor. Van a aumentar la capa de células del miometrio, la capa de células del endometrio, la pared vaginal. No solamente actúan sobre el tracto reproductor y otros órganos como la glándula mamaria, sino que también actúan sobre muchos otros tejidos. Por ejemplo, la piel, ya sabéis que la piel también aumenta con los estrógenos, es uno de los motivos por los que antiguamente se daban cremas con estrógenos para aumentar el grosor de la piel. Tracto reproductor, mama. También los estrógenos tienen una función excitadora, sobre todo sobre músculo liso. El músculo liso aumenta en la motilidad, en la excitación de músculo liso. Tienen una acción metabólica sobre tejido adiposo. Promueven que el tejido adiposo se localice en posiciones femeninas, por ejemplo la mama, o el tejido adiposo subcutáneo. Tienen un efecto sobre el hígado, aumentando la producción de una gran cantidad de proteínas, entre ellas las proteínas transportadoras de muchas hormonas. No solamente transportadoras de hormonas, sino que también aumentan las HDLs, proteínas transportadoras lipídicas, y son, en general, aumentan la producción de proteínas, son ligeramente anabólicas. Otro efecto importante que tienen es el efecto de retroalimentación negativa, retroalimentación sobre el sistema nervioso. Retroalimentación, es decir, sobre el hipotálamo, van a tener un papel de retroalimentación negativa. Como prácticamente recordáis de casi todas las hormonas, es decir, casi todas las hormonas tienen un efecto de retroalimentación negativo sobre el hipotálamo. Es decir, la LH va a inhibir la hormona en el hipotálamo liberadora de gonadotrofinas. Perdón, los estrógenos van a inhibir la GnRH, que es la estimuladora de LH y la estimuladora de FSH. Entonces, de forma importante la van a inhibir. Ahora, además de esta retroalimentación negativa, en la fase fértil de la mujer hay una retroalimentación positiva, que es algo especial. Pero no es la básica. La retroalimentación básica es la negativa. Quiere esto decir que a una persona que le quitan los ovarios, por ejemplo, una mujer en periodo fértil le quitan los ovarios, ¿qué pasa con la LH y la FSH? Suben, están altas. Sería lo mismo que pasaría con las hormonas tiroideas. Bajas hormonas tiroideas, alta TSH. Vale, pues bajos estrógenos, alto LH y FSH, porque se quitaría la inhibición. Luego, posteriormente, veremos qué es esto de la retroalimentación positiva y en qué circunstancias ocurre, solamente en algunas circunstancias especiales.
Además, los estrógenos, además de todos estos efectos, tienen un papel de aumentar los receptores de progesterona. Es decir, van a preparar a los tejidos para la actuación de la progesterona, que como veréis es posterior a la acción de los estrógenos en el ciclo menstrual. Y ahora vamos a ver la progesterona. La progesterona se produce por las células del cuerpo lúteo. Las células del cuerpo lúteo, que ya sabéis que ahora van a tener receptores, antes tenían receptores de FSH, ahora tienen receptores de LH, y esos receptores de LH inducen en las células la producción de progesterona. Bueno, también producen excitación en algún tipo de tejidos, en el tejido nervioso, también tienen un pequeño efecto de excitación, pero en el tejido nervioso los estrógenos y la progesterona actúan sobre todo en el hipotálamo y es más difícil que los estrógenos y la progesterona pasen al interior del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso tiene su propia producción de estrógenos y progesterona. Es decir, las neuronas producen lo que se llaman neuroesteroides, que son estrógenos y progesterona, y por lo tanto, de alguna manera, las células del epitelio de los vasos sanguíneos, del endotelio vascular, consiguen evitar muchas veces que entre estrógenos y progesterona de fuera. Es decir, que cuando hay esos aumentos de estrógenos y progesterona tan grandes, sobre todo en el embarazo, que es cuando más aumentan, al sistema nervioso le llegan al hipotálamo bien y no le llegan tan bien a otras zonas del sistema nervioso. Sin embargo, por ejemplo, hay mujeres que tienen epilepsia y hay casos en los que los estrógenos sí que aumentan la epilepsia en mujeres. Es decir, que el aumento de estrógenos aumentaría un poco la excitabilidad nerviosa. Posiblemente por esos receptores que hay en membrana, que se dice que hay en membrana y que actuarían en neuronas. Pero bueno, todo eso todavía está un poco hipotético. También se piensa que los estrógenos protegen a las neuronas, tiene un efecto protector. Pero también todo eso está en estudio. Está poco claro. Bueno, vamos a ver que la progesterona, sobre todo, tiene un efecto sobre diferenciación, no sobre proliferación como los estrógenos, sino sobre diferenciación y sobre secreción. Es decir, va a aumentar la diferenciación celular y la secreción. Es decir, en el miometrio, por ejemplo, teníamos un miometrio en el útero y un endometrio, que es la parte mucosa del útero, y con los estrógenos el miometrio había engrosado mucho, habían aumentado el número de células musculares lisas y el endometrio también ha aumentado mucho en tamaño. Bien, todo esto con los estrógenos. Pues ahora con la progesterona, en el endometrio se van a formar glándulas y se va a complicar la formación de esas glándulas, se van a hacer muy secretoras. Y además va a aumentar la vascularización. Se había vascularizado el endometrio con los estrógenos, había aumentado la vascularización, pues ahora gracias a la progesterona todavía se complica más la vascularización del endometrio con unas arterias espirales que forman espirales y que van a dar lugar a una especie de senos venosos, de lagunas venosas, y que se continúan con las venas. Esta formación vascular tan complicada con estas lagunas lo que hace es prepararse para luego la formación de la placenta. Bien, esto sería el endometrio, que no aumentaría con la progesterona de amplitud, no tendría más células, pero sí que esas células del endometrio se diferenciarían y se complicarían más.
Tiene efectos en muchas cosas inversos a los estrógenos, por ejemplo en la excitación. Los estrógenos aumentan la motilidad del músculo liso y la progesterona inhibe la motilidad del músculo liso. Es decir, que bajo la progesterona el músculo liso se mueve menos. Y otro de los efectos de la progesterona es que aumenta ligeramente en el hipotálamo el nivel de referencia de la regulación de la temperatura. Es decir, que si la temperatura está a 37 grados de nivel de referencia, pues aumenta aproximadamente a 37,5. Es un aumento tan pequeñito que esto solo lo notamos si estamos completamente quietos. Por ejemplo, si una mujer en el periodo fértil se levanta por la mañana y antes de levantarse por la mañana tiene ya el termómetro ahí al lado de la mesilla, coge el termómetro, se lo pone, apunta la temperatura y si lo hace, pues consigue ver que hay un ligero aumento durante la fase lútea. En resumen, en las trompas vamos a ver la diferencia que hay entre el estradiol. E2 que veis aquí quiere decir que es estradiol. Los estrógenos son 3, que son estrona, E1, que tiene un grupo OH, estradiol, que tiene 2 grupos OH, y se llama E2. Por eso veis, cuando veis aquí E2, no me había dado cuenta que había puesto aquí E2. E2 quiere decir estradiol. Y estriol, que tiene 3 grupos OH, S3. Cuando lo veáis así escrito, quiere decir que esto que es estrona, estradiol o estriol. Bien, pues el estradiol, que es el estrógeno más importante y el que se produce en el periodo fértil con más abundancia, va a aumentar la movilidad de las trompas, es decir, que cuando si os dais cuenta, después de la fase folicular, que ha crecido el folículo, se produce la ovulación desde el ovario y las trompas, que se encuentran a una determinada distancia, se mueven de manera que abarcan el ovario y el óvulo no se pierde en la cavidad abdominal, sino que pasa al interior de la trompa. Las trompas tienen músculo liso, tienen una movilidad que hacen que el óvulo pase con más velocidad hacia el útero, de manera que gracias a esta movilidad de las trompas el óvulo fecundado llega al útero, o no fecundado, pero da igual. Sobre todo la importancia es que si está fecundado y la trompa no se mueve bien, puede ser que no llegue a tiempo al útero y que comience a implantarse en la trompa, con lo cual tendríamos un embarazo extrauterino que es sumamente peligroso. Por lo tanto, el estradiol aumenta la velocidad del movimiento de la trompa, mientras que la progesterona disminuye la contractibilidad de las trompas, mientras que sí que aumenta la secreción. En el útero, los estrógenos aumentan la proliferación, mientras que la progesterona aumenta la diferenciación de las células y la secreción. Y en el miometrio, naturalmente habíamos visto que los estrógenos aumentaban el crecimiento del miometrio y aumentan la motilidad, mientras que la progesterona disminuye la motilidad. Y en la secreción cervical y vaginal se va a producir por el estrógeno una secreción acuosa si tenemos la vagina. La secreción vaginal por estrógenos es una secreción acuosa que no sé si habréis visto que cuando se seca tiene forma de lecho, favorece el paso del espermatozoide, mientras que la progesterona va a producir una secreción densa que produce tapones en la vagina que impiden el paso de cualquier cosa hacia el interior del útero. Bueno, pues esos son los efectos generales de los estrógenos y la progesterona. Bueno, vamos a ver cómo se van secretando las hormonas, aunque hemos visto un poquito, pero un poco en conjunto durante el ciclo menstrual. El ciclo menstrual por convenio
tiene como día 1 el primer día de la menstruación. Por convenio, el día primero de la menstruación es el día 1 del ciclo menstrual. Y así contaríamos hasta el día 28, que sería el último día antes de la siguiente menstruación. En la primera fase del ciclo menstrual tenemos el folículo, un folículo antral ya bien maduro, bien grande, que se hace, que es el prioritario, el que inhibe a todos los demás, y comienza a desarrollarse hasta la fase de folículo de Graf. En esta fase de folículo de Graf es cuando tendrá lugar la ovulación. Mientras que se está desarrollando el folículo, las células estas de la granulosa tienen receptores de FSH. ¿Recordáis? Los receptores de FSH estimulan la producción de estradiol. El estradiol va aumentando durante la fase folicular. Y mientras tanto, como ya sabéis que tienen receptores de FSH, la FSH está elevada al principio, va a estar relativamente elevada y va disminuyendo a medida que transcurre la fase folicular. Esta disminución es debida a este aumento de estradiol y a este aumento de inhibina B. La inhibina B se produce también por las células foliculares. Bien, pues la inhibina B, tenemos la GNRH, la FSH y la LH. El estradiol va inhibiendo la GNRH y la GNRH disminuye y va dejando de estimular FSH, y por eso se va produciendo esta bajada de FSH. Y la inhibina B está inhibiendo directamente la FSH de la hipófisis. Bien, llegado este punto de crecimiento del folículo, ya sabéis que además se empiezan a producir receptores de LH en las células de la granulosa. Y en este momento se va a producir lo que es el feedback positivo de los estrógenos. Estos estrógenos, por un mecanismo curioso, van a hacer que se libere una cantidad enorme de GNRH y que se produzca, por lo tanto, este pico enorme de LH, por este aumento enorme de la GNRH y este aumento simultáneo de la FSH. Todo esto va a hacer que se produzca la ovulación. Y a continuación de la ovulación, estas células de la granulosa pasan a ser células del cuerpo lúteo. Las células del cuerpo lúteo, ya sabéis que bajo la acción de los receptores de LH, lo que hacen es producir una gran cantidad de progesterona. Por lo tanto, empieza a producirse progesterona durante la fase lútea. Y también, aunque disminuye de momento un poquito la producción de estrógenos, sigue produciéndose muchos estrógenos. Es decir, durante esta fase de cuerpo lúteo se producen tanto estrógenos, tanto estradiol como progesterona. Por lo tanto, tenemos dos fases separadas por el momento de la ovulación, que son la fase lútea, fase folicular, la primera, y la fase lútea. Esta sería la secreción de hormonas. Bueno, si me olvidaba deciros que en la fase lútea el cuerpo lúteo produce otra inhibina, que es la inhibina A, que se ocupa también de inhibir la FSH. Y durante este segundo periodo, tanto el estradiol como la progesterona van a inhibir a la GNRH y por lo tanto vamos a tener niveles de LH y de FSH bajos. Como no vamos a tener muchos niveles de LH, el cuerpo lúteo, aunque tiene receptores de LH, pues funciona, digamos, de forma automática mientras vive en sus células durante un tiempo limitado, que suele ser una duración de como máximo 14 días, unos 14 días. A los 14 días degenera.
y si no le viene el estímulo de LH por algún otro sitio, el cuerpo lúteo muere y disminuyen los niveles de progesterona y los niveles de estrógenos. Bueno, este desarrollo en el ovario que teníamos aquí, que ya lo sabemos, en el ovario, con respecto a lo que está pasando en el útero, tenemos también dos fases. Una fase que se llama proliferativa en el útero, en el endometrio del útero, es que esta capa mucosa, que es el endometrio, va aumentando muchísimo de tamaño con los estrógenos durante esta fase proliferativa, es decir, la fase folicular, y en la fase lútea, que tenemos ya muchísima progesterona, no aumenta mucho el tamaño del endometrio, pero sí que aumenta la complicación de las glándulas secretoras y aumenta mucho la vascularización. Esta es lo que llamamos fase secretora del endometrio. Y aquí lo que tenéis representado es la temperatura corporal, que si la tomamos en condiciones basales, es decir, recién levantado de la cama, pues podríamos tener estos niveles de temperatura, 36,5, y aquí como 0,5 grados más durante la fase lútea, que se debe a la progesterona. Esto es solamente para que os hagáis una idea de los niveles de estrógenos y de los niveles de progesterona. Los niveles de estrógenos aumentan muchísimo desde la primera parte de la fase folicular, de 10 a 300 en la fase lútea o 400 en la fase periovulatoria. Pero fijaros que el aumento de la progesterona es muchísimo mayor. O sea, la cantidad de progesterona que se produce por el cuerpo lúteo es enorme. Bien, recordaros que los estrógenos, el estradiol, sobre todo va transportado por la proteína transportadora de hormonas sexuales, la SHBG, proteína globulina transportada de hormonas sexuales, pero la progesterona suele ir transportada prioritariamente por la CBG, que es la proteína transportadora de cortisol, que también puede ir los estrógenos, pero los estrógenos de forma secundaria. Bien, cuando acaba la vida del cuerpo lúteo, va a haber una disminución de estrógenos y de progesterona. Como los estrógenos son tróficos sobre el endometrio, aquí tenemos dibujado el endometrio, vemos aquí una glándula del endometrio. La parte más externa del endometrio, la que da al interior del útero, es la que tiene las arterias espirales de forma más compleja, totalmente retorcidas en sí mismas y dando lugar a unos senos venosos. Bueno, pues cuando disminuyen los estrógenos, disminuye también el tamaño, se mueren células del endometrio, el endometrio disminuye de tamaño y al disminuir de tamaño, estas espirales de los vasos se comprimen y se produce anoxia en algunas de las partes del endometrio, y esta anoxia da lugar a muerte celular y a rotura de estos vasos complicados con estos senos venosos, que hace que se produzca un sangrado. Esto es lo que se llama menstruación, que viene de mes en latín. Y de menstruación vienen también unas cuantas palabras técnicas, que son la menarquia, primera menstruación, amenorrea, que no hay menstruación, dismenorrea, que hay menstruación dolorosa, o menopausia, que quiere decir que es la pausa en la menstruación, el final de los ciclos menstruales. Bueno, y esto es para explicaros un poquito del mecanismo, por qué es ese mecanismo de retroalimentación positiva.
La neurona hipotalámica, que estimula la secreción de LH y de FSH, es la GnRH. Bien, esta hormona hipotalámica no tiene receptores de estrógenos. Como no tiene receptores de estrógenos, los estrógenos actúan sobre ella de forma indirecta, generalmente sobre neuronas que son inhibidoras. Por eso los estrógenos activan estas neuronas inhibidoras que inhiben la GnRH y por lo tanto disminuye su secreción y se inhibe la producción de LH y de FSH. Bien, pero este sistema es igual en los hombres. En este caso, en los hombres, la testosterona se transformaría en estrógenos y los estrógenos activarían estas células inhibidoras que inhibirían la GnRH. Las mujeres, además, tienen un sistema neuronal distinto y este sistema neuronal tiene otras neuronas inhibidoras y neuronas inhibidoras que inhiben a estas. Es decir, aquí tendríamos inhibición y aquí inhibición. Y estas neuronas inhibidoras se estimulan por otras neuronas y en este estímulo va a intervenir los estrógenos, pero van a intervenir muchas más cosas. No bastan los estrógenos. Se necesita también la acción de la leptina. Si no hay acción de la leptina, no funciona. Este es un mecanismo de desinhibición de esta inhibición. Quiere decir que es un mecanismo de estímulo. O sea, porque si inhibe la inhibición previa que tiene, lo que hace es estimular. Es un mecanismo más complejo que lo que yo te pinto. Y todavía no se conoce bien, pero básicamente es un mecanismo neuronal que solo existe en la mujer. Y que existe en la mujer, no se sabe bien si porque genéticamente se ha producido o porque se ha diferenciado por no tener testosterona. Porque si en el periodo prenatal se da testosterona, este sistema se inhibe, este sistema no funciona, deja de funcionar en la edad adulta. Bien, pues la leptina más los cambios de luz-oscuridad, o sea, algo del ritmo circadiano, más este aumento de estrógenos, unos niveles de estrógenos determinados, porque si son demasiados estrógenos tampoco funciona, producen que se active esto, es decir, es una activación puntual en un momento determinado. O sea, tener en cuenta que lo importante de los estrógenos, tanto en el hombre como en la mujer, es la retroalimentación negativa y que esta retroalimentación positiva es extra, es un circuito extra. ¿Qué quiere decir esto? Esto aquí tenemos la fase folicular y la fase lútea. La fase lútea depende de la vida del cuerpo lúteo y la vida del cuerpo lúteo es parecida para una misma mujer. Es decir, que hay mujeres que la vida de su cuerpo lúteo les vive en 13 días, pues en todos los ciclos menstruales les vive esos días el cuerpo lúteo. Sin embargo, en esa misma mujer, en la fase folicular no siempre es tan precisa. Y no siempre es tan precisa porque la sensibilidad de este circuito de retroalimentación positiva depende de muchas cosas. Depende de los niveles de leptina, que no siempre son iguales. Si se adelgaza, hay menos. También depende del nivel de estrés. Un nivel de estrés elevado inhibe este circuito. Por lo tanto, los cambios en niveles de estrés, en ritmo circadiano, pues afectan la sensibilidad. De manera que cuando este circuito es muy sensible, la fase folicular es más corta y por lo tanto niveles de estrógenos más bajos llegan a estimularlo y producir un pico de LH. Y en ese caso tenemos un ciclo menstrual más corto. En otros casos este circuito está menos sensible
Y cuando la sensibilidad es menor, se necesitan llegar a unos niveles de estrógenos más elevados para estimularlo. Por lo tanto, las variaciones que hay en el ciclo menstrual habitualmente se deben siempre a la fase folicular y no a la lútea. En una misma mujer que unas veces tenga ciclos menstruales de 28 y otras veces los tenga de 30 o de 32, lo que ha variado ahí es la fase folicular. También hay mujeres que tienen más sensible el circuito productor de pico de LH y otras que lo tienen menos sensible. En las que los tienen menos sensible es mucho más notable los cambios por estrés o los cambios por cualquier otro tipo de motivos. Antiguamente mis profesores de ginecología decían que había mujeres que eran más gorditas y tenían tenían embarazos poco frecuentes y partos fáciles, y mujeres que eran más delgaditas y que tenían embarazos muy frecuentes y partos difíciles. ¿A qué se puede deber eso? Pues eso quiere decir que las mujeres que son más delgaditas, generalmente lo que suele pasar es que el pico ovulatorio coincide con un aumento de sensibilidad a la leptina y con un adelgazamiento. Entonces, las mujeres que tienen el circuito muy sensible y producen picos de LH con mucha frecuencia, tienen fases foliculares cortas, ciclos pequeños. Esas mujeres tienden a adelgazar más, pero tienen menos niveles de estrógenos a la larga, por lo tanto, el miometrio más pequeñito, menos estimulado, menos cantidad de músculo liso en el útero, partos más difíciles. Las mujeres que tienen menos sensibilidad al circuito de retroalimentación, pues son más largos de ciclo, se les interrumpe el ciclo también por cualquier motivo, por cualquier estrés, por cualquier tipo de cosa, pero los niveles de estrógenos a los que están sometidas son mayores. Por lo tanto, cuando tengan un embarazo, su miometrio será mucho más potente, estará más estimulado y eso hace que los partos sean más fáciles. Por lo tanto, se explicaría de esa forma. Bueno, aunque vemos que la GnRH estimula tanto a LH como a FSH, a veces nos podemos preguntar que por qué en unos momentos, como al principio de la fase folicular, la FSH está alta y la LH está un poco más baja. Hay momentos en que la FSH está más alta que la LH, entonces si es la misma hormona liberadora, pues ¿por qué pasa eso? Y eso se explicaría por la frecuencia de GnRH. Cuando la GnRH que se produce en picos, bueno, esto sería GnRH. La GnRH se produce en picos, cuando la frecuencia es baja, predominaría el estímulo de FSH, y cuando la frecuencia es más alta, se estimularía mucho más la LH que la FSH. Sería una respuesta a distinta frecuencia. Ahora, cuando la cantidad de GnRH es mucha cantidad y mucha frecuencia, pues al final se acaban estimulando tanto LH como FSH, aunque se estimule mucho más la LH. Esto sería en el pico preovulatorio de LH y de FSH. En el pico de LH, o sea, cuando hay poca GnRH, cuando la cantidad es pequeña, pero la frecuencia, digamos que esta cantidad sería parecida de GnRH, la frecuencia muy baja, cuando la frecuencia es muy baja, la LH que se produce es poca con respecto a la FSH. Cuando la frecuencia es más alta, predomina el estímulo de la LH sobre la FSH. Y cuando la frecuencia es altísima, que digo, ya no se ven los picos, sino que se montarían unos picos sobre otros, entonces se produce el estímulo de las dos, aunque más estímulo de la LH. Siempre verás un pico preovulatorio mayor de LH que de FSH, pero hay un pico de FSH. Y durante la vida, vamos a ver qué es lo que pasa durante la vida.
Tenemos dos fases importantes desde el punto de vista de la menstruación, una que es la pubertad y otra que es la menopausia. La pubertad, en cuanto a ciclos menstruales, el comienzo sería la menarquia, que sería el comienzo de los ciclos menstruales, pero antes de los ciclos menstruales ya tenemos dos fases previas que dependen de factores tróficos, que serían la telarquia, que es el aumento de las mamas, que sería entre 8 y 9 años, la adrenarquia, que es un aumento de la función de la corteza suprarrenal con aumento de esteroides de todas las capas suprarrenales, que es lo que hace aumentar el vello, que es a los 11 o 12 años, y la menarquia ya sería después de todos esos factores tróficos que están actuando, IGF-1, leptina, los andrógenos adrenales, llegaríamos a la primera menstruación. Y al final tendremos la menopausia, que se debe a dos cosas. No sabemos cuál es el orden de las dos cosas. Una disminución de la sensibilidad del feedback positivo y a una atrofia ovárica. En la mujer la atrofia ovárica es importante, o sea, los mecanismos inhibitorios ováricos del ovario de la mujer son más potentes que en otros mamíferos. Ya sabéis que la mujer solo ovula un óvulo y esto se debe a que se está inhibiendo todos los óvulos colaterales, mientras que otros animales pues pueden tener 6 e incluso 12 crías simultáneamente. Y también cuando empieza a haber folículos muy grandes porque la sensibilidad del circuito de retroalimentación positivo disminuye, esos folículos muy grandes empiezan a producir una inhibición general de todo el ovario y posiblemente acabe atrofiándose de forma muy rápida el ovario, mientras que en otros animales no se atrofia tanto el ovario, en la mujer sí. Y después de la menopausia, naturalmente, hay un aumento de FSH y DLH que se debe a la disminución de estrógenos. Es decir, durante la gestación, si estos son los niveles DLH y FSH, tenemos niveles DLH altos que se deben a las gonadotrofinas coriónicas, niveles DLH y FSH bajos a lo largo de la niñez. En la menarquia comienza a haber los picos de feedback positivo y cuando disminuyen estos picos y disminuyen y cesan la menstruación, hay un aumento de FSH y LH que se debe a la falta de retroalimentación negativa. Vamos, al efecto de la retroalimentación negativa que cede. Bueno, y vamos a empezar un poquito, a ver si nos da tiempo a dar algo del embarazo para que nos dé tiempo a acabarlo mañana. Bueno, después de la ovulación, el óvulo, cuando es fecundado generalmente a nivel de las trompas, suele ser un día después de la ovulación. Y después de la fecundación el óvulo se va a empezar a dividir y va a llegar a la etapa de blastocisto, aproximadamente 4 o 5 días después de la fecundación, que es cuando llegaría al útero. Y a los 4 o 5 días se implanta el blastocisto. Va a tener una parte interna de células, que es la que va a originar el embrión, y va a tener una parte externa de células, que es el trofoblasto. Y es el trofoblasto el que va a implantarse dentro del endometrio, el que va a entrar dentro del endometrio. Y también es el trofoblasto el que va a empezar a producir hormonas. Y dentro de estas hormonas que produce una hormona que es la HCG, que es la gonadotrofina coriónica humana.
Esta hormona es una hormona muy parecida a la LH y la FSH. Es decir, tiene dos partes, es una proteína formada de dos partes, una parte alfa y una parte beta. Es decir, es de la misma familia que LH y FSH y se une a los receptores de LH. Por lo tanto, si recordáis las células del cuerpo lúteo, esas células de la granulosa que tenían receptores de LH, son unas células que están viviendo y produciendo progesterona sin estímulo, prácticamente porque los niveles de LH son bajos en la fase lútea. Al cabo de, si tenemos que este es el pico de LH, 5 días más tarde es cuando se implanta y aproximadamente 10 días, a los 10 días de la fase lútea, ya se empieza a producir niveles de HCG que son suficientes para estimular las células del cuerpo lúteo y que las células del cuerpo lúteo no involucionen. Y por lo tanto esas células del cuerpo lúteo que estaban produciendo progesterona y que la progesterona bajaba con la muerte del cuerpo lúteo, siguen produciendo progesterona. Por lo tanto, el HCG rescata al cuerpo lúteo y lo hace que permanezca produciendo progesterona. Bien, en el embarazo va a durar 40 semanas y por convenio el embarazo se mide desde la última regla. Ya me vais a decir que no es embarazo desde la última regla, pero es el convenio. Es decir, las 40 semanas cuentan desde la última regla, es decir, desde aquí. Desde el comienzo de la anterior fase lútea. Bien, y si nos vamos a ver qué es lo que va a producir las hormonas van a estar producidas por la placenta y la placenta es una mezcla de tejido fetal y de tejido materno. El blastocisto se había implantado en el endometrio y este blastocisto tiene unas células externas que son el trofoblasto, el trofoblasto es la parte fetal de la placenta y la decidua es el endometrio modificado que está en contacto con el trofoblasto, es decir, la decidua es endometrio modificado que forma la parte materna de la placenta. Recordáis que las arterias se metían en el endometrio, estas arterias espirales, y daban lugar a lagunas venosas. Bien, pues todo esto va a hacer que se formen unas lagunas sanguíneas entre el trofoblasto, es decir, la parte materna de la sangre va a estar llena de unas zonas con mucha sangre con las que va a entrar en contacto las células fetales, que son las células del trofoblasto. El trofoblasto tiene dos tipos de células, el citotrofoblasto, esto seguro, esto lo habéis dado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? El citotrofoblasto, que es las células indiferenciadas, y el sincitiotrofoblasto, que se encuentra en contacto directo con el endometrio, que son células que están unidas entre sí y que son multinucleadas, que están en contacto directo con la decidua. El sincitiotrofoblasto es el mayor productor de hormonas. Va a producir la gonadotrofina coriónica, que ya hemos visto que existe, va a producir el lactógeno placentario y va a producir progesterona, estradiol y estrona y muchas más, que vamos a ver ahora, después. La decidua, que es la parte materna de la placenta, también produce hormonas y va a producir prolactina y va a producir IGF-1 y proteínas
de unión del IGF-1, CRH, que es la hormona estimuladora de las corticotropinas. Bueno, fijaros cómo es la placenta, que es, bueno, a lo mejor ya la habéis visto, pero como a mí me impresiona, os la recuento. El sincitio trofoblasto es la parte más externa, está dibujado aquí en amarillo, y es la parte más externa del trofoblasto. El sincitio trofoblasto está en contacto con estas lagunas sanguíneas que procedían de la madre. A continuación del sincitio trofoblasto está el citotrofoblasto, y en continuación con el citotrofoblasto estarían los capilares fetales. Fijaros que los capilares fetales entran dentro de esto que serían las vellosidades fetales, es decir, se formarían unas vellosidades del trofoblasto. La parte más externa sería sincitio trofoblasto, la parte siguiente sería el citotrofoblasto, y por dentro estarían los capilares fetales. Es decir, para pasar sustancias del capilar de la sangre materna al capilar fetal se tiene que atravesar el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Y otra cosa muy interesante es que fijaros que la parte fetal de la placenta, el citotrofoblasto, va a tapizar las arterias maternas en la parte fetal. Esto es muy impresionante porque daros cuenta que en la parte fetal son células completamente extrañas al organismo, completamente extrañas a la madre. Y fijaros que no solamente están en contacto con el tejido materno, sino que están no solo en contacto, sino que forman la pared de los mismos vasos por los que la sangre materna entra a estos espacios. Es decir, que de alguna manera el organismo materno tolera estas células que son completamente extrañas y que están en completo contacto con ellas, en contacto enorme. Esto es una cosa que verdaderamente impresiona, porque casi siempre que tenemos en el organismo una célula relativamente extraña, pues como eran los espermatozoides, pues hay unas barreras especiales para que no se entre en contacto la sangre con ellas, porque los puede lesionar o los puede rechazar. Bien, pues de alguna manera se forma algo aquí que tolera.